Bienvenidos a este nuevo módulo de macroeconomía. En esta oportunidad vamos a continuar realizando ejercicios correspondientes a economía abierta. Comencemos con el primero, que nos plantea, suponga una economía abierta con perfecta movilidad internacional del capital y los precios están fijos y existe equilibrio interno y externo. Si el país adopta un sistema de tipo de cambio flexible y quiere incrementar su nivel de ingreso, es más conveniente llevar a cabo una política monetaria o fiscal expansiva. Bueno, vamos a comenzar planteando el equilibrio inicial de equilibrio interno y externo. Recordemos que la balanza de pagos va a estar en equilibrio cuando se igualen las tasas de interés internacional por el supuesto de perfecta movilidad de capitales y de sustitución perfecta de activos. Vamos a ver entonces que ya sabemos que el tipo de cambio es flexible. Recordemos un poco lo que vimos en la clase anterior, en los ejercicios, donde trabajamos bastante lo relativo a tipo de cambio fijo. Habíamos visto que una política monetaria con tipo de cambio fijo se volvía inefectiva debido a que la oferta de dinero se volvía endógena, es decir, que usábamos la oferta monetaria para comprar o vender reservas y mantener el tipo de cambio, mientras que habíamos visto que bajo un sistema de tipo de cambio flexible, la política monetaria era efectiva. Respecto de la fiscal, habíamos visto que era muy efectiva bajo un sistema de tipo de cambio fijo, pero el problema que vamos a tener bajo el sistema de tipo de cambio flexible es que el aumento del gasto público va a generar un efecto parecido al efecto desplazamiento o al efecto crowding out, que más gasto público va a generarnos una caída de las exportaciones netas. Por lo tanto, en el caso de un tipo de cambio flexible, tenemos que realizar una política monetaria expansiva. Recordemos entonces que para este caso extremo de perfecta movilidad de capitales, la política monetaria va a funcionar bajo sistema de tipo de cambio flexible, la política fiscal va a funcionar bajo sistema de tipo de cambio fijo y las otras dos combinaciones, tipo de cambio fijo con política monetaria, no va a funcionar por esta forma en la que tiene que intervenir el Banco Central y la política fiscal expansiva no va a funcionar con tipo de cambio flexible porque todo el incremento de gasto va a generar una suba de la tasa de interés que nos va a generar una apreciación cambiaria y una caída de las exportaciones netas. Entonces, bajo tipo de cambio flexible vamos a hacer una política monetaria expansiva, sube la oferta monetaria, tenemos un exceso de oferta de dinero, un exceso de demanda de bonos, sube el precio de los bonos, baja la tasa de interés, y aquí entonces vamos a desplazar la LM. Esta baja de la tasa de interés genera una suba en la inversión, la demanda agregada y el producto, tal como lo vemos en la gráfica, y tenemos un pequeño ajuste por la suba de la demanda de dinero que nos amortigua un poco la baja inicial de la tasa, sin embargo quedamos con una tasa por debajo de la tasa internacional. Este es el dato relevante que tenemos que considerar para hacer el ajuste de economía abierta.
Recordemos que una tasa de interés por debajo de la internacional genera una salida de divisas. Para sacar estas divisas, recordemos que los agentes demandan dólares, generando una presión al alza en el mercado. De esta forma, como estamos operando con tipos de cambio flexible, no hay ningún tipo de intervención, por lo tanto sube el tipo de cambio nominal y también sube el tipo de cambio real. Una suba del tipo de cambio real aumenta las expo, reduce las impu y por lo tanto aumentan las exponetas. Un aumento en las exponetas, recordemos que nos va a desplazar la curva IS porque en una economía abierta las exportaciones netas las agregamos como parte de la demanda agregada en esta curva. Aumentan las exponetas, aumenta la demanda agregada y el producto. Y este aumento del producto nos lleva a una suba de la demanda de dinero que nos va a generar un incremento en la tasa de interés hasta que la tasa de interés se vuelve igual a la tasa de interés internacional y ahí vamos a volver a nuestro equilibrio final. Vamos a tener entonces una IS que nos va a llevar a este punto. Vemos entonces que con tipo de cambio flexible la política monetaria expansiva es muy efectiva porque tenemos el efecto expansivo inicial de la política monetaria más el efecto de incremento de exportaciones netas, este efecto de mercado de bienes que se da por la depreciación cambiaria. Vamos entonces a nuestro siguiente ejercicio. Bueno, aquí nos dice, tenemos dos preguntas. Vamos a comenzar por la primera. ¿Cómo afecta al tipo de cambio real un incremento de la inflación doméstica? ¿Cómo impacta este resultado sobre la balanza comercial? Suponga que el tipo de cambio nominal y precios internacionales no se modifica. Bueno, en este caso tenemos una pregunta muy teórica. Recordemos que el tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal por el nivel de precios internacionales sobre el nivel de precios domésticos. Si sube el nivel de precios, esto nos va a generar que, dado que no cambia el tipo de cambio nominal ni los precios internacionales, el numerador queda igual, el denominador se incrementa, así que se da una baja en el tipo de cambio real. Ese es el primer efecto que vamos a tener. Y lo que tenemos que responder a continuación de esta baja del tipo de cambio real es cómo esto afecta a la balanza comercial. A diferencia de lo que estábamos haciendo en el ejercicio previo, una baja del tipo de cambio real reduce las expo y aumenta las importaciones, por lo que la balanza comercial se ve afectada negativamente. Podemos pasar a un déficit. Si estábamos en superávit, podemos, si estábamos en un superávit alto, reducir el superávit, o si estábamos en un déficit, podemos incrementar el déficit. Estos son como los distintos resultados. Lo que sí sabemos es que la balanza comercial se empeora. Eso entonces respecto a la primera pregunta teórica, dado que generalmente en el modelo trabajamos con precios fijos, está muy interesante cuando pensamos en términos teóricos los cambios de precio, dado que en la realidad los precios se modifican de manera continua. En la segunda nos consulta cuál es el efecto sobre la economía de un aumento del nivel de producto del principal socio comercial. Explique y grafique cómo vuelve a su equilibrio interno y externo. Bueno, un aumento en el producto del principal socio comercial
es un shock externo. Hasta ahora estuvimos haciendo políticas, ahora vamos a ver el efecto de un shock externo. En este caso tenemos un inconveniente o una falta de información que se refiere a que no nos plantea a qué tipo de cambio se está refiriendo, pero bueno, vamos a pensarlo para ambos. Un aumento del tipo de cambio, perdón, del producto del principal socio comercial genera una suba de exportaciones, netas, de demanda y producto. O sea, tenemos un desplazamiento de la IS. Aquí el tema que vamos a tener es cómo continuamos. Una suba del producto, nos sube la demanda de dinero y la tasa de interés. Entonces, para nuestro ajuste de economía abierta, fíjense que tenemos un equilibrio de mercado interno, pero tenemos un desequilibrio de mercado externo, dado que ahora la tasa de interés se encuentra por arriba de la internacional. Esto genera que nuestros activos sean más rentables que los del resto del mundo, por lo que vamos a tener un ingreso de divisas, y esto va a aumentar la oferta de dólares. Acá es donde nuevamente tenemos esta cuestión de si estamos con tipo de cambio fijo o si estamos con tipo de cambio flexible. Veamos una cosa, si lo que se desplazó fue la IS, recordemos que para que el efecto sea amplio, se tiene que mover la otra curva, en este caso la LM. Si nosotros vamos a un tipo de cambio flexible, ¿qué va a pasar? La curva de oferta de dólares va a bajar el tipo de cambio nominal y real, y esta suba del tipo de cambio real va a reducir las exportaciones netas. Entonces, fíjense que toda la ganancia que tuvimos de exportaciones por la mejora de las compras de nuestro principal socio comercial lo perdemos por la apreciación cambiaria. Entonces, en este caso, con tipo de cambio flexible, volveríamos al inicio y estaríamos en un equilibrio interno y externo sin ningún efecto sobre el producto y la tasa. Vamos a completar acá. La demanda, el producto y baja la tasa de interés. Entonces, fíjense que volvemos al punto inicial. En el caso del tipo de cambio fijo, tenemos un efecto bastante más positivo para aprovechar este shock externo. Esta suba de oferta de dólares hace que las compre el Banco Central. El Banco Central demanda los dólares. Eso le genera una suba en las reservas internacionales y en la oferta monetaria, lo que nos va a desplazar la LM. Esto va a generar una baja de la tasa de interés hasta el punto que se igualen con la internacional. Y a su vez, esta menor tasa de interés va a generar una suba de la inversión de la demanda y el producto. Vemos entonces que bajo un sistema de tipo de cambio fijo podemos aprovechar perfectamente el shock externo. Entonces tenemos un doble efecto. Inicialmente una expansión bajo tipo de cambio fijo por el shock externo más un adicional por la intervención del mercado de divisas por parte del Banco Central, mientras que en el tipo de cambio flexible no tenemos ningún cambio porque el shock inicial es absorbido por el tipo de cambio flexible que nos vuelve a el punto de partida. Pasemos entonces a nuestro último
ejercicio de este módulo. Y vamos a realizar un shock externo distinto al que hicimos recién. Hicimos una suba del producto del resto del mundo. Ahora vamos a ver un shock de tasa de interés internacional. Nos dice, suponga una economía abierta con perfecta movilidad de capital y con tipo de cambio flexible, donde los precios están fijos y existe equilibrio en todos los mercados. Esto lo que nos está diciendo es partimos siempre de nuestra situación inicial. Y dice, explique cómo la economía retoma al equilibrio si se da una suba de la tasa de interés internacional. Bueno, acá en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, si bien tenemos un shock, lo bueno o lo más importante que nos va a ayudar a resolver ejercicio es que tenemos cuál es el sistema de tipo de cambio. Entonces tenemos, lo primero que va a ocurrir es una suba de la tasa de interés internacional. Algo que hasta este momento no habíamos visto es que se puede desplazar la BP. La BP se va a desplazar hacia arriba por la suba de la tasa de interés internacional. Y entonces el equilibrio de balanza de pagos va a requerir un ajuste también de nuestra tasa. Una suba de la tasa internacional hace que, aunque no cambie nada en nuestra economía, automáticamente nuestra tasa va a quedar por debajo de la tasa internacional. Vemos entonces que aquí directamente comenzamos con el ajuste de economía abierta, dado que no tenemos ninguna política, sino que simplemente vamos a ajustar el shock. Como nuestra tasa es menor a la internacional, vamos a tener una salida de divisas, lo que va a generar un aumento de la demanda de dólares. Aquí lo relevante es que nos dice que estamos en tipo de cambio flexible, por lo tanto, al estar en un tipo de cambio flexible, un aumento de la demanda de dólares sube el tipo de cambio, nominal y real. Esto nos va a generar una suba de exponetas, de demanda y de producto, lo que nos va a desplazar la curva IS. Vamos a desplazar la IS. Aquí. Y vamos a ver cómo termina el ajuste. Hasta acá entonces vemos se desplaza la IS por el efecto de la suba de las exponetas, de la demanda y del producto. Y nos falta ver cómo termina este ajuste de la tasa de interés. Una suba del producto nos va a generar un aumento de la demanda de dinero, que nos genera un exceso de demanda de dinero, un exceso de oferta de bonos, va a bajar el precio de los bonos y va a subir la tasa de interés hasta que se iguala a la nueva tasa de interés del resto del mundo que ahora se encuentra por encima. Vemos de esta forma que con un tipo de cambio flexible, a pesar de que es un shock externo negativo, podemos aprovecharlo debido a la depreciación que se verifica en la economía. Y bueno, esto es todo por este módulo. Espero que estos ejercicios hayan sido de su utilidad, pasando un poquito desde lo que es estrictamente las políticas a los shocks del resto del mundo para ver cómo cambios eh, en decisiones que son exógenas a nosotros también afectan a nuestra economía. Muchas gracias, espero que estén muy bien y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.